Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con la secuencia de esta serie de ejercicios, pues ahora nos topamos con un ejercicio de dinámica mezclado con movimiento circular. Ahora, ¿qué dice el ejercicio? Se conoce que sobre cierta curva peraltada de diámetro igual a 230 metros, cubierta de hielo liso, un automóvil de 600 kilogramos puede viajar a una velocidad límite de 50 kilómetros por hora sin derrapar. Determine la magnitud de la fuerza que ejerce la superficie peraltada sobre el automóvil. Puntos importantes de este problema es que me dice que es una curva peraltada. Si es una curva peraltada, quiere decir que hay un ángulo. Ahora, ¿qué datos nos dan? Saquemos primero los datos, porque en este tipo de problemas es importante tener los datos claros. Vamos a ver. Los datos. ¿Qué datos me proporciona el ejercicio? Primero, me dice el diámetro es 230, pero yo sé que el diámetro, eso lo voy a anotar aquí rapidito, el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, el radio sería solamente la mitad, que sería 115 metros. Ahora me dice que la masa es de 600 kilogramos. También me dice que la velocidad límite, aquí está, para aquellos que no lo logran ver, aquí está, la velocidad límite es de 50, pero kilómetros por hora. Y ya nosotros sabemos que la unidad en el sí es metros por segundo. Entonces la velocidad es 50 kilómetros por hora, que es lo equivalente, bueno, no lo voy a hacer para que ustedes lo puedan hacer también en casa. Ustedes lo que tienen que hacer es dividir para 3.6 y eso ya te va a dar automáticamente en metros por segundo. Entonces 50 dividido para 3.6, ya esto va a estar dado en metros por segundo, ¿no? Que es lo equivalente a realizar la conversión de kilómetros a metro y de horas por segundo. Ahora, dato importante, me dice que va por una pista de hielo y esto es liso, quiere decir que fricción no hay. ¿Cómo es el diagrama en este tipo de problemas? Pues bien, esto sería la superficie, esto sería el suelo, me disculpo, me salió muy chueco, ahí. Esto sería el suelo, acá hay un cierto ángulo teta de peralte. Aquí debería estar un vehículo, ¿ok? Aquí está un vehículo, muy bien. Ahora, ¿por qué yo lo dibujo en una especie de plano inclinado? No se confundan, esto no es un plano inclinado. Esto realmente es una curva peraltada. Una curva peraltada lo que te dice es que está elevado a un cierto ángulo para ayudar a que los carros no salgan de la pista, ¿sí? Esto se da en curvas. Esto a su vez tiene un radio, de esta forma, un radio R, que nos lo da el problema. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, yo para hacer el diagrama siempre trato de dejar la aceleración en un solo eje. Como hay un radio R, porque esto es una curva, la curva sería algo así, vendría así, entonces hay una aceleración centrípeta. En todo movimiento circular va a haber la famosa aceleración centrípeta. Entonces yo voy a tener aquí una aceleración centrípeta dirigida hacia la derecha. Para que mi diagrama de cuerpo libre tenga sentido, yo lo voy a hacer un plano cartesiano de toda la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí la aceleración centrípeta solo estaría en el eje X. Ahora, ¿qué fuerzas actúan? Aquí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre este automóvil? Pues estaría actuando el peso verticalmente hacia abajo. Como la superficie es inclinada, la superficie de contacto es inclinada, la normal también debería ser inclinada de esta forma. ¿Ok? Si tú completas aquí de esta manera, ¿ok? Tú sabes que la normal forma 90 grados con la superficie. Entonces, aquí sería 90 menos teta y aquí se reflejaría otra vez 90, ¿no? De manera teórica, tú lo puedes reflejar los ángulos, yo no lo voy a hacer. Lo que ya nosotros sabemos es que la normal formaría el ángulo teta con la vertical, ¿ok? Ahora bien, ¿qué nosotros podríamos decir? El carro no se va a hundir en la carretera, perdón, en la curva, y no va a comenzar a flotar, no tendría sentido. Por lo tanto, en el eje Y no va a haber movimiento. Al no haber movimiento, yo podría decir que sumatoria de fuerzas en Y, perdón, esa sumatoria me salió muy fea,
vamos a hacerlo un poquito mejor, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, es la primera ley de Newton. Yo voy a poner positivo hacia arriba, ¿ok? Teniendo en cuenta que va a haber una componente de la normal hacia arriba y va a haber una componente de la normal hacia la derecha, ¿no? Ahora, como yo escogí positivo hacia arriba, me va a quedar que la normal en Y menos el peso, porque el peso va en dirección contraria a mi sistema de referencia, debería ser igual a 0. Por lo tanto, la normal en Y debería ser igual al peso. El peso que estaba restando pasa a sumar y ya tendría la normal en Y. Muy bien. Ojo, ¿por qué no descompongo la normal? Porque me dicen que es peraltada, pero no me dan el ángulo de peralte. Yo no conozco el ángulo de peralte. Ahora bien, si yo analizo la sumatoria de fuerzas en el eje X, yo sé que en el eje X ya habíamos definido que como es una curva con radio R, va a tener una aceleración centrípeta. Por lo tanto, aquí me va a quedar masa por aceleración, pero no cualquier aceleración, sino aceleración centrípeta. ¿Cuál es la única fuerza en X? Sería la normal en X, entonces me va a quedar que la normal en X es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Ok? Ahora, ya tendría la normal en X. Pero ¿para qué hacemos todo esto? ¿Por qué lo hacemos? Porque el problema me dice muy claramente, ya lo habíamos leído y aquí lo dice, miren, determinar la magnitud de la fuerza que ejerce la superficie sobre el automóvil. ¿Cuál es la única fuerza que ejerce la superficie sobre el automóvil? La normal, porque el peso es propio del automóvil. Entonces, la normal sería la fuerza que ejerce la superficie sobre el automóvil, ya que la superficie es la que está en contacto, ¿no? Ahora, yo ya sabría entonces a partir de aquí que la normal como vector tendría la componente en X y una componente en Y. Si yo quisiera la magnitud, sabemos que la magnitud la conseguimos por medio del teorema de Pitágoras, sería normal en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Hasta ahí yo creo que está bastante claro, bastante simple. Si nosotros reemplazamos lo que es la normal en X y reemplazamos lo que es la normal en Y, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que la magnitud de la normal, que es la fuerza de contacto, va a ser la raíz cuadrada de la normal en X, que es masa por aceleración centrípeta, pero esto elevado al cuadrado, más la normal en Y, que es el peso, pero elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de todo esto, ¿ok? Se me borró. Raíz cuadrada de todo esto. Ahora bien, ya tenemos esa expresión. Ahora, debemos recordar cómo calcular la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta en un movimiento circular, yo la puedo calcular como la rapidez tangencial al cuadrado dividido para el radio o velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. En este caso vemos los datos que me da el problema. Tengo la tangencial, yo sé que es la tangencial por sus unidades. Recordemos que la tangencial, la voy a anotar acá también, la tangencial se mide en metros sobre segundos y la angular se mide en radianes por segundo, ¿sí? Entonces, yo ya sabría que está la tangencial. Por lo tanto, voy a usar esta expresión que está aquí. Al reemplazar esa expresión, y yo sé que aparte el peso es masa por gravedad, entonces al reemplazar esas expresiones en mi expresión para calcular la magnitud, me va a quedar que la magnitud de la normal es igual a la raíz cuadrada de masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, esto elevado al cuadrado, vamos a poner un poquito mejor este paréntesis, ahí, más el peso que es masa por gravedad elevado al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto. Listo. Ahora reemplazamos los valores. Yo sé que la gravedad, porque puede cambiar un poco el valor dependiendo del valor de la gravedad, puede ser 9.8 metros por segundo al cuadrado, puede ser 9.81 metros por segundo al cuadrado, incluso en algunos problemas te pueden llegar a decir que vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Yo voy a tratar de dejarlo lo más exacto posible, o sea, lo más cercano, usando el valor de 9.81. ¿Ok? Porque voy a usar todos los decimales. Entonces me va a quedar que la magnitud de la normal es igual a la raíz cuadrada de, comenzamos, la masa,
Veamos los datos. La masa vale 600, perdón, se me fue, 600 por la velocidad que es, vamos a poner aquí corchete mejor para hacerlo un poquito más elegante. La velocidad es 50, pero dividido para 3.6 por las unidades, esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahí, aquí pongamos un puntito para el por, ya muy bien, dividido para el radio que era 115. Todo esto elevado al cuadrado. Recuerden, este cuadrado es por Pitágoras. Este cuadrado acá es de la velocidad, ¿ok? Para calcular la aceleración centrípeta. Tengan muy presente eso. Ahora, más la masa que vale 600 por la gravedad que vale 9.81, acorde a lo que acabé de decir, ¿no? Elevado al cuadrado. Ahora bien, aquí me va a quedar de esta manera. Ahora, reemplacemos todo esto en la calculadora. Me va a quedar raíz cuadrada de 600 que multiplica a una fracción. En la fracción tenemos 50 dividido para 3.6. Esto elevado al cuadrado, ustedes pueden hacerlo en sus calculadoras, obviamente. Dividido para 115, que era el radio, ¿no? Esto cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado. Más la masa, que es 600 por 9.81, que vale la gravedad, también elevado al cuadrado. La respuesta sería 5.971.4. Entonces regresamos a nuestro problema y nos va a quedar que la normal, la magnitud de la normal es 5.971.4 newtons. Y esa sería nuestra respuesta para este problema. Espero que hayan entendido, espero que les haya gustado el problema, un problema bastante interesante. Si ustedes quisieran saber otra forma de resolver haciendo uso de la ecuación para cuando no hay fricción, recuerden que la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de gravedad por radio tangente del ángulo, ¿ok? Y ahí ustedes podrían ya encontrar este ángulo que está aquí, que es el de la normal, y gracias a ese ángulo pues hacerla solamente la sumatoria de fuerzas en y también podrían encontrar la normal usando esta expresión, ¿no? Que es para la velocidad en una curva peraltada sin fricción. Se los voy a dejar anotado. Velocidad en curva con peralte, pero sin fricción. Sin fricción, tal como este problema, ¿no? Entonces, con esta ecuación también podrían haber encontrado el ángulo, con el ángulo haber encontrado directamente solo haciendo la sumatoria de fuerzas en Y. Sin más que decirles, chicos, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya gustado el problema. Sin más que decirles, les deseo que tengan muy buen día, cuídense mucho, lávense las manos, tomen agüita, pórtense bien, que nada les cuesta y si Dios quiere y lo permite, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.